Ok, ya, aquí ya recibí un mensaje que ya está transmitiendo por Facebook. Sí, ¿verdad? Profe Gabriel, ¿estoy bien? Sí, ahí. Sí, ya está. Ok, muy bien. Pues vamos a comenzar. Muy buenos días. Me da mucho gusto verlas y verlos aquí en esta primera conferencia que tenemos planeado hacer para el curso de teoría de la organización de la MAP. Y comenzamos pues con el pie derecho con uno de los personajes y estudiosos de las organizaciones más reconocidos y que yo al menos más respeto desde hace muchísimos años. Además tengo el privilegio de tener su amistad desde hace muchísimo tiempo. Con el doctor Luis Montaño Hirose, como hace rato decía, tenemos una relación de amistad y él tiene una relación también con el CID en general desde hace muchos años. Por ahí del año 95 fue el profesor de teoría de la organización porque yo estaba en el doctorado y entonces él amablemente eh, tomó ese lugar y le agradecemos muchísimo siempre todo el apoyo a la revista de gestión y política pública, en fin, una gran relación. Aparte de eso, el profe Montaño pues es una personalidad en los estudios organizacionales, en la teoría de la organización, en la sociología de las organizaciones y en muchos otros temas y maneras de llamarle a este hermoso campo de las organizaciones que pues a varios nos gusta tanto, ¿no? Y aprovechando muchas cosas y dialogando varios proyectos que seguimos teniendo juntos, Luis y yo, pues afortunadamente aceptó la invitación de dar una conferencia de teoría de la organización, de cuestiones organizacionales en realidad para todos nosotros y bueno, pues nada, un agradecimiento, profe Luis, muchísimas gracias. Pues la idea sería que nos platicaras, como decíamos hace rato, 50 minutos, 60 minutos, lo que tú consideres, y dejar luego un espacio para platicar y discutir contigo sobre estos temas. Pues sin más, no sé si el profe Edgar, que luego tiene algunos problemas de conexión, no lo quiero decir algo simplemente para iniciar. No, yo nada más digo, gracias por la invitación, profe David, y abrir esto a más allá de la división. El profe Luis Montaño no necesita presentación, es casi miembro honorario de la DAP, ya lo platicaba hace rato, no solo ha servido en el comité de la revista durante muchos años, también ahora sirve en nuestros comités de evaluación externo, es parte del comité que evalúa el desempeño de los profesores de la división y por eso estamos muy agradecidos por su participación. Además, sí, es de casa el profe. Bienvenido, profe. Muchas gracias. Y gracias, David, por invitarnos, abrirnos el espacio. Gracias. Adelante, profe Luis. Pues yo también quisiera comenzar agradeciendo. Me siento muy honrado y muy contento de estar el día de hoy con ustedes. Cuando David me planteó la posibilidad, él utilizó otra palabra que no era conferencia, pero ya sé qué es lo que se estila de esta manera. Era una charla, y de charla pasó a plática y así fue subiendo hasta llegar a conferencia sin darnos cuenta. Pero digamos que es lo común sobre todo cuando hay una estrecha relación institucional y de amistad, ¿no? Yo, igual que David lo dijo, yo aprecio mucho a David, creo que es uno de los investigadores más importantes que tenemos en temas relacionados con la teoría de la organización y otros temas además que de su especialidad, ¿no? Bueno, también Edgar, muchas gracias por tus palabras. Claro que el compromiso que yo siento con la institución y con muchos de ustedes, contigo mismo, pues eso refuerza las relaciones interinstitucionales y creo que nos permite a todos estar pues un poco más al día y lograr lo que en una institución no podemos solos con el apoyo de la otra, ¿no?
Como decía David, tenemos ahí otros proyectos en puerta y esperamos que pues continúe durante mucho tiempo y se extienda también hacia otros profesores, tanto del CIDE como de la UAM, ¿no? Bueno, dicho esto, yo quisiera entonces quedarme con la noción de charla, de un tono más informal, de un tono más con los compañeros que estudian, aunque sé que también se abre hacia otros espacios que también son obviamente muy bienvenidos, ¿no? Bueno, yo quisiera pasarles una serie de láminas, muy pocas. Normalmente hablo más de lo que presento como láminas, van a ser, si bien me acuerdo, 7 láminas. Entonces, voy a compartir la pantalla con ustedes. Nada más le voy a pedir a David si me facilita la función de compartir pantalla. La idea es presentar un panorama general del estudio de las organizaciones desde las perspectivas teóricas que lo abordan. La más conocida, sin duda, durante muchos años ha sido teoría de la organización, que hasta la fecha, bueno, pues digamos es la más, gracias David, es la más relevante dentro de las aproximaciones teóricas, pero también hay algunas otras que son muy importantes. Bueno, entonces el tema de la charla es aproximaciones teóricas al o en el estudio de las organizaciones. Y bueno, lo primero que vemos allí, bueno, pues es un conjunto de fotografías de autores que han sido muy relevantes para entender las organizaciones. Encontramos desde Taylor, está Weber, está Simon, que es muy importante, hasta algunos autores más recientes. Y bueno, he destacado a uno muy importante porque ha jugado un papel relevante en la conformación de una visión mexicana y latinoamericana de teoría de la organización, y que bueno, es un alumno egresado destacado del CIDE, que es Eduardo Ibarra Colado, quien tuvo además el buen tino de llevar esta área académica disciplinar a varios espacios, uno de ellos obviamente la Universidad Autónoma Metropolitana, y en su unidad Iztapalapa, donde la tenemos, esta disciplina, esta aproximación la tenemos en nuestros cursos de licenciatura, como bien recordaba hace rato uno de los alumnos de la maestría. Y entonces, bueno, pues es muy importante reconocer pues la labor de Eduardo en el desarrollo y la expansión, decía, de la teoría de la organización y del estudio de las organizaciones. Eduardo fue el que más promovió la teoría de la organización en la UAM, y luego él, junto con un grupo más o menos reducido de profesores, propusimos una maestría y un doctorado en estudios organizacionales en la UAM. Y después Eduardo, en su quehacer académico, muy inquieto, se fue a la unidad Coajimalpa, y en Coajimalpa instauró una nueva línea de análisis que él llamó análisis estudios institucionales. Y después de allí se fue a la unidad Xochimilco, y yo esperaba con ansia que un día regresara a la unidad Iztapalapa cuando, bueno, la muerte lo sorprendió. Entonces, bueno, quisiera yo sí dejar constancia de que la teoría de la organización en gran medida se debe a todo lo que hizo Eduardo, que desafortunadamente, pues la muerte nos los arrebató cuando Eduardo era muy joven, ¿no? Entonces, bueno, vaya esta plática de hoy en memoria de nuestro buen Eduardo, ¿no? Bueno, quisiera comenzar tomando una expresión de un sociólogo austríaco que se llama Alfred Schutz, que tiene como gran mérito, dicen algunos, haber traído a las ciencias sociales una visión filosófica que proviene de la fenomenología.
Y lo que quiero destacar es que es una aproximación entre humanidades y ciencias sociales que se va a dar de manera más o menos temprana. Estamos hablando de mediados del siglo pasado, el trabajo principal de Schutz. Y bueno, Schutz nos va a proponer varias cosas. Esto del vínculo entre ciencias sociales y humanidades lo voy a retomar un poco más adelante. Schutz nos dice que hay varias maneras que tenemos de acceder al conocimiento, que hay diferentes tipos de conocimiento y que el individuo tiene diferentes formas de acceder a ese conocimiento siendo una sola persona. Aprendemos y tomamos el conocimiento, diferentes tipos de conocimiento, y los juntamos en una sola persona que somos cada uno de nosotros. Y entonces eso hace que al tomar diferentes tipos de conocimiento, estos conocimientos sean muy diversos, que nos cueste trabajo integrarlos, que nos resulte ambiguos y que incluso puedan llegar a ser contradictorios, lo que los psicólogos después llamarán la disonancia cognitiva, que es, por ejemplo, como un científico puede tener creencias religiosas y creencias científicas y hacer que convivan sin contradicción aparente, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos. Un individuo no tiene una sola manera de pensar, no tiene una sola manera de relacionarse con la realidad, sino tiene diversas. Y para ciertas áreas disciplinarias, como lo vamos a ver, como la administración pública y la teoría de la organización, esto va a ser muy importante. Y entonces nos dice Schutz, retomando la noción de tipo ideal de Weber, que hay tres tipos de personas que tienen diferentes tipos de conocimiento. Está el experto. El conocimiento experto es un conocimiento especializado, digamos que es el conocimiento científico, es el conocimiento científico en términos amplios, sea formal, sea científico, sea humanístico, es el conocimiento científico, por llamarle de esa manera, aunque a veces el adjetivo no es tan claro de científico, pero es un conocimiento que se adquiere, digamos, en el seno de las universidades y de las instituciones de educación superior. Ahí se aprende a pensar, digamos, teóricamente, se aprende a pensar con conceptos, se aprende a pensar científicamente, y entonces cuando hablamos con alguien así, pues nos cuesta trabajo entenderlo, no solo por el léxico, sino por los procesos que está explicando, por el tipo de estructuras a las que alude, etcétera. Y entonces si hablamos con un médico y nos dice, nos hace un diagnóstico, le tenemos normalmente que preguntarlo, ¿y eso qué significa? ¿Quiere decir esto o aquello? Lo mismo si hablamos con un especialista en informática, le tenemos que solicitar que nos convierta, que nos interprete. Es lo que llamamos la divulgación o la difusión en términos de las ciencias. Tiene que haber una especie de traductor. ¿Por qué? Porque los científicos piensan de otra manera. No es que piensen igual con otras palabras, piensan de otra manera y por eso construyen esos conceptos. Las palabras no tienen el mismo significado. Y ese es el experto. Y somos expertos en pequeñas áreas de nuestra vida de todos los días. No somos expertos en todo, somos expertos en muy pocas cosas en nuestra vida. Ustedes en la maestría en administración pública, evidentemente su expertise va a ser esa, la administración pública, y seguramente dentro de la administración pública, seguramente tengan todavía un conocimiento más específico. Segundo, tenemos al bien informado, es el que no estudió ciencia política, pero que le interesa mucho seguir lo que pasa en la política nacional. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Lee revistas, digamos, de difusión, lee buenos periódicos, escucha buenos programas de radio, tiene conversaciones con especialistas. Es una gente que se informa mucho, pero que no tiene los conceptos teóricos, que no piensa como un científico, que está más bien en el ámbito de la divulgación, pero tiene un conocimiento muy, muy amplio y puede saber mucho, pero no tiene las teorías de ciencia política que tendría un politólogo. Y luego tenemos al hombre común, y ahí, dice Schutz, nos encontramos en la mayor parte de lo que hacemos en nuestros quehaceres cotidianos.
Tenemos un conocimiento de receta, le llamó él, y me parece que no es muy respetuoso de las personas que se dedican a la cocina, porque el conocimiento de receta hace referencia a un conocimiento básico. Es decir, bueno, y dime cómo se hace un pastel de chocolate. Pues es muy fácil. Aquí están 10 ingredientes y aquí está el proceso, cómo se hace, cómo se mezclan, cómo se mete al horno, a cuántos grados. Todo es muy claro y ahí está la foto de cómo debe salir. Y si uno que nunca ha hecho nada, a mí me ha pasado, uno quiere hacer una receta, pues no funciona. Es decir, hay que tener mucho conocimiento antes de aplicar la receta. Y entonces, Oye, bueno, prof, pero perdón, la idea de receta es... la interrupción, prof. Sí. Fíjate que nosotros tenemos congelada la primera diapositiva. Ah, ¿Ya has estoy pasado todavía... diapositiva? Sí, estoy en la primera diapositiva. Ah, ok. ¿Sí? De repente pensé que habías pasado a otra y no la No. veíamos. Gracias. Ah, gracias. Perdón. Sí, no, gracias. Estoy en el hombre común, en el párrafo que dice existen 3 tipos ideales y el hombre común. No, entonces, bueno, yo estoy viendo la primeritita, la introductoria, donde está la foto del profe Ibarra. Ah, no, entonces sí hay un problema. ¿No se cambió ahí otra vez? No, ver, profe, se sigue viendo la misma. Si la pongo así, ¿se ve? No, profe. ¿Estás compartiendo a la pantalla, no, profe Gabriel? Sí, estoy compartiendo la pantalla, pero dices que así tampoco se ve la segunda, la que dice distribución social del conocimiento. No, no se ve, profe. Igual si dejas de compartir pantalla y vuelves a compartirla, ya se soluciona. Okay. Lo voy a hacer, ya la dejé de compartir y vamos a compartirla nuevamente. Listo, ¿cuál se ve? ¿Sí? La segunda. A ver, si pongo la tercera, ¿se ve la tercera? Ok, vamos a trabajar así, no voy a hacer la presentación completa. Y perdone, entonces decía que existen 3 tipos ideales, decía Schutz: el experto, el especialista, el que estudia teorías, formas abstractas, utiliza conceptos que son diferentes a las palabras comunes y corrientes. Es lo que se estudia en las instituciones de educación superior. El bien informado es el que tiene mucho interés, lee revistas, digamos, especializadas, pero no académicas, sabe mucho del tema, conoce la historia de los partidos políticos, etcétera, pero no tiene atrás de sí las teorías de los politólogos. Y el tercero, al que estaba haciendo alusión, es el hombre común, que tiene este conocimiento de receta, donde es un conocimiento básico que puede ser fácilmente puesto en un esquema simple, donde se dice si tú haces A, obtienes B. No importa que conozcas o no el proceso, tú aprietas A y tienes B. Si quieres motivar a tu personal, tienes que hacer esto, independientemente de si conoces o no la complejidad que da pie al comportamiento humano, eso no interesa. Lo que interesa es que tú aprietas un botón y obtienes un resultado. Es una especie de caja negra, ¿no? Bueno, aquí puse que en parte está asociado a la racionalidad instrumental, dice Schutz. Es decir, hay una relación entre medios y fines. Hay que buscar medios adecuados para lograr los fines. Y parece que el problema es relativamente simple, aunque sabemos que no lo es. Schutz nos dice que en la mayor parte de las cosas que hacemos de todos los días somos hombres comunes, ¿sí? Y en parte, para ciertos temas somos hombres bien informados. Si a alguien le gusta mucho el fútbol, yo tengo colegas en la universidad que saben de fútbol lo que no se imaginan. Es una persona bien informada. Y luego tenemos expertos, y los expertos pues son mis colegas de profesores de la UAM en mi propia institución, digamos. Y luego tenemos otro elemento, que es muy importante. Lo que yo digo es que hay disciplinas poco estructuradas, vamos a explicar qué es, y que estas tienen mayor tendencia a incorporar el conocimiento de receta, conocimiento de hombre común. ¿Cuáles son estas disciplinas? Se los voy a mencionar acá y luego regreso a terminar aquella lámina. Hay una división que hacen los sociólogos de la educación desde más o menos mediados de los años 70 y que se conserva de manera importante, que hacen una diferencia de los tipos de conocimiento académico. Y esto es importante. Ya estamos ahorita solamente en el conocimiento de especializado, experto, ¿no?
de las instituciones de educación superior. Y van a plantear dos ejes. Un eje, van a decir, hay disciplinas muy estructuradas y disciplinas poco estructuradas. Y por otro lado, hay disciplinas que son básicas y disciplinas que son aplicadas. Entre las muy estructuradas y las estructuradas, algunos han confundido muy frecuentemente y dicen, las muy estructuradas son aquellas que se basan mucho en las matemáticas, porque las matemáticas son estructuradas y el conocimiento es un conocimiento, digamos, más o menos lineal. Hay que empezar por las cuestiones básicas y se va acumulando a lo largo de la trayectoria de un individuo hasta que logra tener un conocimiento muy profundo, supongamos, de las matemáticas. Y entonces, bueno, son muy estructuradas y normalmente están construidas alrededor de un solo paradigma. Normalmente era lo que decía Thomas Kuhn. Las ciencias formales se construyen alrededor de un paradigma, mientras que las disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales se construyen alrededor de diversos paradigmas. Entonces podemos ver que en física, pues tenemos la física cuántica o la física tradicional. Bueno, tenemos dos paradigmas, pero uno todavía sigue imperando. Entonces tenemos aquí muy pocos paradigmas y entonces el conocimiento se va haciendo por acumulación. Los que investigan van investigando un pedacito de aquello que se ha construido a lo largo, yo diría, de siglos y aportan un poquito y así van haciendo cada vez más. Hasta que, decía Thomas Kuhn, hay una revolución científica y hay un paradigma que empieza a cuestionar al primero y pueden llegar incluso a convivir, como es el caso actual de la física. En el caso de la biología, digamos, uno de los paradigmas fundamentales pues será todavía las teorías de la evolución que siguen teniendo pues todavía mucha vigencia. Sería un paradigma a través del que se construye. Y entonces da esta impresión de estar muy estructuradas. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, a la economía, pues ¿cuántas economías tenemos? Pues tenemos la economía keynesiana, la economía post-keynesiana, la teoría de la regulación, la marxista, la cepalina, etcétera, etcétera. ¿Cuántas teorías o cuántos paradigmas tenemos en psicología? Pues tenemos el conductismo, tenemos el psicoanálisis, tenemos el constructivismo, tenemos muchos paradigmas. Y entonces acá abajo, en la parte, en estas dos, en ciencias sociales y humanidades, lo que va a imperar es, digamos, la pluralidad de paradigmas. Y acá no, en las estructuradas va a ser alrededor de uno o tal vez dos paradigmas. Luego tenemos las básicas, las disciplinas básicas, que son disciplinas que se estudian, digamos, sin pretensión de aplicación, es decir, que valen por sí mismas. El conocimiento tiene validez por sí mismo. ¿De qué nos sirve entender el origen del universo? ¿De qué nos sirve entender cómo funciona tal o cual cosa? Y digamos que hay una tendencia a estudiar lo básico. Este sería el ámbito, digamos, la parte izquierda sería el ámbito en el que de hecho van a surgir en gran medida y se van a apoyar, al menos filosóficamente, las universidades en términos generales. Y tenemos el mundo de la aplicación, que es el lado derecho, que es el mundo de las ingenierías, la medicina, la biotecnología, y del lado derecho también de las aplicaciones, pero con un menor nivel de estructuración, o mejor dicho, con pluralidad de paradigmas. Tenemos a las ciencias sociales como la administración pública, ciencia política, psicología, economía, etcétera. Derecho estaría acá, ciencias de la educación estaría acá. Y entonces, bueno, como que se armó una especie de, sin querer, queriendo, se hizo una especie de jerarquía de las disciplinas académicas, poniendo en primer lugar a las básicas, segundo lugar tal vez las humanidades, o algunos pondrían las tecnologías, y en cuarto lugar tendríamos las ciencias sociales. La diferencia entre ciencias sociales y humanidades no siempre es clara. En algunos países no hacen diferencia. Hablan, por ejemplo, de ciencias humanas, por ejemplo, para incorporar ambas. Nosotros en México y en muchos países hacemos la diferencia. Las ciencias sociales hay una cierta noción, una cierta esperanza de encontrar la verdad.
Acá se puede manejar estadísticas para hacer un estudio, no sé, una encuesta de cómo vemos a nuestros líderes políticos, etcétera. Y entonces hace una encuesta por politólogos o por sociólogos y digamos, si llega a una cierta noción de verdad. Es cierto que el presidente actual tiene un porcentaje de aceptación de 50 y tantos %, ¿no? Y hasta se puede decir hasta con decimales, ¿no? Para dar la idea de precisión y de estudio científico. Y acá en humanidades no existe tan fuerte esa noción de verdad. Existe la noción de acercamiento a la verdad a través de la interpretación. Se trabaja más con ensayos que con la noción de verdad. Acá vamos a tener conceptos como felicidad, como justicia, como otros más, que en realidad no es fácil tratarlos con las ciencias sociales, porque acá vamos a tener un conjunto de interpretaciones. ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué significa la felicidad en el comportamiento de los individuos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la verdadera naturaleza? El otro día, revisando un texto de Rousseau, que se llama Emilio o la educación, dice algo muy, muy interesante. Dice, por ejemplo, que la verdadera naturaleza del individuo es ser generoso. El individuo es bueno por naturaleza. Eso sería, digamos, algo que puede decir un filósofo. Difícilmente lo dirá un psicólogo. Entonces, él dice eso y lo que pasa es que la sociedad es corrupta. Y entonces el individuo que nace bien, que en sus primeros años la familia cuida esa naturaleza, después cuando sale de la familia y empieza a vincularse con la sociedad, esta sociedad lo corrompe, porque es un sistema que para funcionar tiene que funcionar aceptando ciertas cosas que son propias de la corrupción. Y entonces dice, la educación es la que nos va a permitir darle más elementos al individuo para evitar esa corrupción. Digamos, eso es un planteamiento filosófico. Alguien puede decir, demuéstralo. Bueno, Freud dice que hay un inconsciente. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo sé que realmente existe? ¿Está en algún órgano del cuerpo humano? ¿Existe como entidad conceptual abstracta? ¿Cómo sé que funciona? Y entonces, digamos que ha habido un embate, una diferencia grande entre humanidades y ciencias sociales. En humanidades tenemos antropología, filosofía, letras como ejemplos. Y entonces nos ubicamos acá, y esta área era la que yo decía acá, que estas áreas poco estructuradas, ciencias sociales y humanidades, tienen una mayor tendencia a incorporar en su seno conocimiento de receta. Porque nosotros hablamos del virus en la actualidad, porque el virus es una realidad que tenemos muy presente. Pero nosotros, si no, no hablaríamos del virus, porque no es parte de nuestra cotidianeidad. Tal vez ya lo empieza a formar, y tal vez para la nueva normalidad todavía siga siendo algo importante. Pero si no, antes no sabíamos lo que era un virus, había que tenerle miedo, pero no sabemos si un virus, por ejemplo, pues los legos, los que no somos especialistas, no sabemos si es vida o es un componente químico que reacciona con otros aspectos de la vida, no sabemos. Y tampoco nos interesa mucho saber, y saberlo nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, hay cosas que no discutimos porque todos conocemos, porque está en nuestra vida cotidiana. Uno de los aspectos de la fenomenología que trae Schutz hacia las ciencias sociales es precisamente el tema de la vida cotidiana. La vida cotidiana, nosotros entendemos las cosas porque son evidentes. ¿Quién no sabe lo que es la justicia? ¿Quién no sabe lo que es la felicidad? Porque la vivimos. ¿Quién no sabe lo que es una organización? Pues digo, sería un poco absurdo desde esa perspectiva pensar que va a haber un especialista en estudios de la organización. ¿Quién no sabe lo que es una organización? Y ahí me remito a una expresión de Lévi-Strauss, este famoso antropólogo fallecido hace pocos años, que él decía lo siguiente: sucede que los antropólogos pertenecen a una extraña especie. Les gusta convertir lo familiar en misterioso y complicado. Yo agregaría, además de agradecerle a Lévi-Strauss lo que dijo, yo agregaría, lo mismo sucede con
el concepto de familia sucede con el concepto de organización. Y entonces todo el mundo sabe lo que es una organización, todo el mundo sabe lo que es una decisión, todo el mundo entiende que es un conflicto, todo el mundo entiende que es hacer una estrategia, etcétera, etcétera, porque forma parte del mundo cotidiano. Y entonces nos va a costar más trabajo relacionarnos, digamos, en nuestro lugar de trabajo, porque si estamos trabajando en un hospital, nosotros no podemos utilizar los conceptos y las teorías que el otro no conoce y que, digamos, cree conocer, pero conoce en otro nivel. Y vamos a tener un problema muy complicado de comunicación. En ese sentido, voy a presentar rápidamente, sin meterme mucho al detalle, dos definiciones más bien de tipo conceptual, que ya nos alejan de esta visión cotidiana de que es una organización. Es más, tan sabemos que es una organización que ya no es necesario definirla. ¿Para qué la definimos si todo el mundo sabe lo que es una organización? Simple y sencillamente hay que describir cómo funciona. No. La institución es un concepto que proviene más del área de las humanidades. Es un concepto que proviene de la fenomenología. Se utilizaba mucho más anteriormente en psicoanálisis y en filosofía el concepto de institución antes de haber sido incorporado a las ciencias sociales y a la teoría de la organización. Y aquí tenemos una definición que no me voy a quedar mucho tiempo. Dice que es una propuesta mía, retomada de varios autores, pero la propuesta es mía. Dice que la institución es una representación mental. Es decir, es una abstracción, es un concepto, no existe en la realidad, es el equivalente al tipo ideal weberiano. El tipo ideal no existe en la realidad, es una construcción metodológica, sociológica, que se va a desvanecer cuando conozcamos la realidad. Bueno, la institución es algo similar, funciona previo a la organización, previo a la realidad social concreta. Y esta representación es parcial de una parte de la sociedad y además está idealizada. La familia, la organización, la universidad, el Estado son formas de representación, digamos, mental idealizadas. En sí están idealizadas porque sirven como motor, como motivación a la acción. Nos da una visión esperanzadora de cambio. Cuando pensamos en la familia, lo pensamos en lo más positivo. Y si pensamos en la familia X, ya nos damos cuenta que, como toda familia, tiene elementos de disfuncionalidad. Y bueno, la institución no es una representación que nos caiga del cielo, sino es el resultado de una disputa por definir normas de convivencia. Y es poner, decíamos, conceptos que provienen sobre todo del mundo más de la filosofía, como puede ser la justicia. Y entonces, ¿qué es la justicia? Pues, híjoles, ¿qué es la justicia? Pues es una representación y que no vamos a definir en términos muy concretos, sino en términos generales para que pueda estar idealizada y pueda ser casi de uso universal. Y entonces tenemos la justicia como una forma de convivencia, porque la justicia podría ser interpretada como una forma de defender a los débiles de los excesos de los fuertes. Y eso puede ser, ¿y eso cómo se lleva a la realidad? Pues sí, como ideal suena muy bien. La educación también tiene una visión idealista. La educación nos va a servir para transformar a la sociedad, para apoyar la democratización, para reducir la desigualdad, para lograr mayor desarrollo económico y social, para tener individuos ciudadanos con mayor conciencia cívica. O sea, tenemos que pensar en términos excesivamente idealizados. Y bueno, todo eso nos va a permitir, digamos, convivir socialmente. Es lo que, sobre todo los economistas en su visión, digamos, un tanto cuanto diferente del nuevo institucionalismo, denominan, son las reglas del juego, porque son las formas de la convivencia. Hay que acatarlas. Y también son una referencia supraorganizacional. Cuando decimos la universidad, estamos haciendo referencia a la universidad en términos de representación mental idealizada. Y luego tenemos las universidades o las instituciones de educación superior, y ahí tendríamos el CIDE, tendríamos la UAM, y tendríamos la Ibero, y tendríamos la Universidad de Guanajuato, etcétera, etcétera. Pero es una referencia supraorganizacional. Las universidades se parecen entre sí. Una vez, hace muchos años, en una entrevista a Monsiváis,
que se estaba en un panel que se estaba comentando los partidos políticos recién creado el PRD, y alguien decía, es que el PRD casi desde sus inicios está utilizando estrategias priistas, está utilizando comportamientos que pertenecen a otros partidos políticos. Y dice muy serio Monsiváis, dice, ¿y eso qué nos asombra? Los partidos políticos tienden a comportarse como partidos políticos, ¿no? Y entonces, bueno, hay esta referencia supraorganizacional. Y entonces los centros de investigación tendrán elementos en común, eso seguro, y también tendrán sus elementos que los van a diferenciar. Y esta referencia supraorganizacional le va a dar sentido al comportamiento de los individuos a través de sus papeles o roles institucionales. Y entonces uno es profesor y uno tiene que comportarse como profesor. Dirían algunos psicólogos, es más, debe parecerse a un profesor, ¿sí? O sea, si no trae corbata y si trae su portafolio viejo, etcétera, y si trae sus jeans, mejor todavía, porque no solo es, sino parece profesor. Y hay quien dice, pues un cirquero un trapecista tiene que parecer trapecista, ¿sí? O sea, tiene que dar la imagen. Un político tiene que parecer político, un cantante tiene que parecer cantante, un médico tiene que parecer cantante. Si vamos con el médico y el médico nos dice desvístase, pues es al único casi que le podríamos decir sin chistar que sí. Si alguien nos dice, si un profesor nos dice desvístase, pues no, lo voy a acusar. ¿Por qué? Porque es su rol, no nos habla él, nos habla su rol. Y él tiene un comportamiento ético que tiene que respetar. ¿Y cómo sabemos que es médico? Porque tiene que tener una bata blanca y un estetoscopio, tiene que parecer que es médico, ¿sí? Bueno. Y entonces ejemplos de institución son la prisión, el partido político, el hospital, la universidad, la gran empresa, etcétera. Y eso nos lleva luego a definir la organización. En el sentido común decimos organización e institución son casi sinónimos, si no es que sinónimos. En el sentido conceptual, de acuerdo a la gran mayoría de los autores, vamos a ver que se tratan de manera distinta. Y entonces la organización es una construcción social, no existe en la realidad. Y entonces hemos introducido un primer elemento fenomenológico, lo construimos en sociedad. Y entonces es una concreción, se concreta de manera distinta, pero también con cierto nivel de homogeneidad, a partir del concepto de institución. Un hospital no puede decir, pues acá no importa si los pacientes se mueren o no, no importa si gozan de buena salud o no, no importa si tienen dolor o no, lo que necesitamos es tener más camas. Pues no, hay un núcleo institucional, hay un conjunto de valores, de funciones que si se las quitamos deja de ser pertenecer a ese ámbito institucional. Todas las organizaciones, queriéndolo o no, voltean a ver cuál es su institución o sus instituciones, porque puede ser que para una organización existan diversos. Bueno, sus fronteras son porosas, no se puede definir claramente cuál es el interior y el exterior, se pueden definir en términos legales, se puede definir en términos físicos, pero no en términos sociales, porque la sociedad está considerada desde la época de Durkheim, está considerada como un conjunto de instituciones. Si a eso le agregamos que es un conjunto de instituciones que interaccionan entre sí constantemente, va a ser muy difícil encontrar cuáles son las fronteras de la organización. Vamos a dejarlo aquí porque quiero pasar a lo siguiente. Entonces tenemos dos ejemplos de cómo se trabaja en el ámbito, digamos, académico, en el ámbito de la educación superior, se trabaja con teorías y conceptos. Sobre estos dos habría mucho que decir y comentar, pero los he querido poner de ejemplos para pasar a la siguiente lámina. La siguiente lámina está tomando como ejes de análisis para estructurar la propuesta unos ejes que propusieron Burrell y Morgan cuando hablan de los paradigmas de las ciencias sociales y las humanidades. Yo aquí solamente he puesto al interior las aproximaciones teóricas al estudio de las organizaciones. Entonces hay un eje que es horizontal, donde hay teorías que rescatan lo subjetivo y que tiene mucho que ver, no exclusivamente, pero tiene mucho que ver con las humanidades. Y hay corrientes que se quedan más del lado del análisis de lo objetivo y que son más las ciencias sociales.
no es exclusivo, es como cualquier clasificación, no aparece nunca de manera pura. Podemos decir, retomando a Weber, que son también especies de tipos ideales. Y tenemos aproximaciones que, digamos, promueven o estudian el cambio social y otras que más bien tratan de conservar el equilibrio, la regulación y de evitar cambios o en todo caso cambios bruscos. Y entonces tenemos 4 cuadrantes. En el primer cuadrante izquierdo inferior he puesto a la administración. La administración, yo diría incluso parte de la administración pública, atiende más, digamos, el aspecto objetivo y más el aspecto de la regulación. Aunque también sabemos que hay muchas políticas públicas que van a promover el cambio social o atender necesidades sociales. Luego tenemos pegado a ella, intersectándola, tenemos la teoría de la organización, que es una teoría muy amplia que está, de hecho, en los 4 cuadrantes. Tenemos un cuadrante, una parte de la teoría de la organización que analiza más lo objetivo y más el aspecto de los equilibrios, como puede ser, por ejemplo, la teoría de las relaciones humanas, por decir algo, o incluso la teoría un poco del comportamiento de Simon. Hay una parte de la teoría que va más hacia el cambio social y hay una parte donde también analizan más lo subjetivo. Digamos, históricamente estaba más del lado del objetivo y la regulación, y con el paso del tiempo se ha ido moviendo hacia otros ámbitos para incursionar en otros cuadrantes. Tenemos ahí luego la sociología de las organizaciones, que yo la vería en 2 grandes aspectos. La sociología de las organizaciones francesas, sobre todo con Michel Crozier a la cabeza, que también murió hace ya algunos años, que fue, digamos, el gran sociólogo de las organizaciones. Pero también tenemos una vertiente de teoría de la organización que es muy sociológica, con Richard Scott, y que, bueno, yo lo ubicaría ahí. Y claro, están intersectados. Tenemos una corriente que es de orden marxista, que es la sociología del trabajo, que poco a poco ha cambiado su denominación. Ahora ha tratado de llamarse cada vez más en varios países, más como estudios del trabajo o estudios laborales, pero eso es una sociología, a final de cuentas. El 90% de la gente que está aquí son sociólogos, y bueno, siguen teniendo una visión muy crítica y promover el cambio social, y es una visión que sigue siendo en sus orígenes todavía muy, muy marxista. Luego tenemos a los estudios organizacionales, que es una parte que no es que se desprenda, sino que entra, se origina un poco en contradicción, un poco en tensión con la teoría de la organización, una visión más, llamémosle, positivista, y una visión más, un poco más funcionalista, que no es malo, contra una visión que venía más de las humanidades, también una visión fuerte, un anclaje fuerte en la sociología, sobre todo en Weber. Teoría de la organización y estudios organizacionales van a compartir autores importantes como Weber, que es un gran sociólogo, y estudios organizacionales a partir de esta visión más sociológica weberiana, que ya tiene algo de fenomenológico. Hay que recordar la expresión, por ejemplo, de Weber, cuando dice que cuando nacemos, los individuos caemos en una red de significados. Esa es una expresión fenomenológica, ¿no? Y entonces los estudios organizacionales tienen una visión que está más orientada a las humanidades, y por eso está más del lado de lo subjetivo. Es una vertiente que promueve un poco más el cambio social, y es una vertiente, digamos, más reciente y más europea. Es una vertiente, si teoría de la organización está más ligada a las ciencias sociales, podemos decir que los estudios organizacionales están más ligados a las humanidades. Y luego tenemos una sociología clínica que tiene un vínculo con lo que se llama análisis institucional, que fue una corriente que se creó, que tiene mucho que ver con vertientes psicológicas, psicoanalíticas y vertientes filosóficas, que es el análisis institucional representado por Luraud y Lapasat. Luraud es muy conocido en el contexto latinoamericano por haber traído su propuesta de análisis institucional, sobre todo se aplicaba en el mundo de la educación. Y entonces, bueno, Luraud estuvo en México, Luraud fundó acá
una asociación, sus textos están traducidos al español, y tenía una visión entre psicoanalista y filosófica. Y eso dio pie a que se trabajara mucho una sociología clínica, que en realidad es una sociología que estudia las organizaciones desde el punto de vista psicoanalítico, y que es muy interesante porque en el psicoanálisis uno de los conceptos fundamentales es aquel que ya mencioné en un inicio, que es el del inconsciente. Y entonces, bueno, tenemos esta vertiente que es muy francesa, aunque también hay muchos autores ingleses, y también sé que hay autores alemanes que yo no conozco porque no hablo alemán y no han sido muy traducidos a otros idiomas todavía. Hay una corriente acá que se llama estudios críticos de la administración, que tiene dos posibilidades de interpretar. Muchos dirán que es una parte de los estudios organizacionales, es una propuesta de Matt Salveson, un estudioso de las organizaciones, me parece, no estoy seguro si es sueco, bueno, los estudios organizacionales incorporaron una gran cantidad de autores escandinavos. Y bueno, lo que trata de hacer es regresarle a la administración una visión de ella misma más crítica, una visión que la saque de este rincón en la que se encuentra. Y algunos dicen que es una línea aparte y otros dicen que es parte de estudios organizacionales. Yo creo, el mismo Alveson a veces dice que es aparte y a veces dice somos parte de los estudios organizacionales. Yo lo incluiría acá. Pero entonces tenemos estas visiones, son distintas, y bueno, aquí lo que tenemos es una especie de mapa. No es que la categorización es muy importante, aunque sabemos que las fronteras incluso entre disciplinas académicas no siempre están precisas. Y bueno, yo creo que los estudios organizacionales alimentaron mucho de la sociología del trabajo, de la sociología clínica, de la sociología de las organizaciones, mucho de la teoría de la organización, y los estudios organizacionales le deben mucho. Pero luego los resultados de los estudios organizacionales también han logrado incrementar la sensibilidad hacia temas, digamos, más de las humanidades a varios teóricos de la organización. Digamos que ha sido mutuamente benéfico este acercamiento entre ambas aproximaciones. La siguiente es muy, muy simple y peca un poco de esquemática. Tengo esta y una más, donde digo que aquí están representadas algunas de las principales corrientes de lo que se llama la teoría de la organización. Algunos consideran la administración científica y Taylor, otros no la consideran. Luego tenemos una que es una visión ingenieril. Luego tenemos una visión de relaciones humanas, que es una visión que proviene de la psicología, tiene que ver cómo el comportamiento es un elemento, y sobre todo el comportamiento informal, aquel que no es perceptible tan fácilmente para las autoridades, pero que tiene y que no es fácilmente combatible ni hay que combatir, cómo ese comportamiento informal juega un papel muy importante en la construcción de las organizaciones, y que parte de ese comportamiento informal proviene de la interiorización de otros espacios institucionales externos. Cuando la gente de repente dice, es que aquí me siento como en una familia, o esto es un nido de víboras, en realidad no son aspectos internos propios de la organización, son cosas que traemos de fuera para explicar cómo nos sentimos, pero no solo explica cómo nos sentimos, sino también actuamos. Si pensamos que la organización es un nido de víboras, nos vamos a comportar de una manera. Si pensamos de manera incluso inconsciente que somos una gran familia, pues tenderemos a la colaboración, solidaridad, etc. Tenemos un fuerte centro sociológico que viene de Weber y que es la burocracia. Tenemos el comportamiento que le debe mucho a la administración pública, en parte, tal vez de manera un poco menos clara, pero igualmente importante, de la economía, sobre todo la economía neoclásica. La teoría de la contingencia, que aborda el tema de las estructuras, donde viene más de una teoría de sistemas de Bertalan Fix, una teoría de sistemas biológica. Y digamos que las corrientes más actuales son dos. Por una parte, el análisis institucional, el nuevo institucionalismo, que desde hace ya algunos buenos años se ha instalado como la corriente más fuerte, más importante.
Un poco antes se desarrolló una corriente que me parece que es muy, muy interesante, que se engloba a veces con el título de anarquías organizadas y que puede incluir muchas cosas, pero que nos habla ya un poco de la importancia del lenguaje, que nos habla ya un poco de buscar el sentido del comportamiento en las organizaciones, que nos empieza a hablar ya de la ambigüedad del discurso, de algunas formas de poder, de cómo la racionalidad no es suficiente. Si tuviéramos que encontrar dos conceptos centrales para la teoría de la organización, yo propondría, tal vez podríamos encontrar más, pero yo propondría que son el concepto de racionalidad, sobre todo racionalidad limitada, y el concepto de estructura. Me parece que son dos conceptos centrales, no los únicos, pero podríamos reconstruir la teoría de la organización a partir de esos dos conceptos. Bueno, las anarquías organizadas lo cuestionan, y eso me parece muy importante. Lo cuestionan no para decir no sirve nada, sino que tratan de hacer matices que en ocasiones son muy relevantes. Y eso nos lleva a la última lámina, donde tenemos no el positivismo como el gran paradigma, sino tenemos el constructivismo, que a veces no encaja tan bien en todas las vertientes que vamos a mencionar, y que se acerca más, el punto de contacto no es tanto el análisis institucional, sino en las anarquías organizadas. Los estudios organizacionales, después del gran éxito de la teoría de la organización y su nuevo institucionalismo sociológico u organizacional, los estudios organizacionales lo han retomado mucho. Y los estudios organizacionales, en vez de aportar la riqueza que habían logrado desarrollar a partir de su incorporación con las humanidades, lo empiezan a perder, creo yo, paulatinamente al regresar hacia el ámbito de la teoría de la organización y su visión institucional, porque la visión institucional de la teoría de la organización, si bien tiene a fortiori elementos fenomenológicos, en realidad tiene pocos, y en realidad pocos se retoman. Y entonces yo pienso que en los estudios organizacionales debería reforzar esa visión fenomenológica de la institución en términos psicoanalíticos y filosóficos, para devolverle a la teoría de la organización, digamos, una visión teórica mucho más fresca. Creo que entre ambas posiciones lo que debe haber no es obviamente una competencia, sino debe haber una complementariedad, pero para que haya complementariedad tiene que haber, digamos, una identidad más firme, tiene que haber un desarrollo más propio, que haya más diferencias entre ambas corrientes, porque si se van a fundir en una, se va a perder la riqueza de la otra. Bueno, al menos por durante un buen rato de años, mi perspectiva sería esa. ¿Cuáles son los grandes temas? Así como había decisiones, así como había estructuras, así como había racionalidad, ¿cuáles son los grandes temas de los estudios organizacionales? Pues uno de ellos es la vida cotidiana. Otro de ellos es el conocimiento, sobre todo a partir de los estudios se me fue el nombre, al rato me acuerdo, Polanyi, que no el economista, sino el biólogo, que hace un libro que se llama El conocimiento tácito. Es un conocimiento que tenemos, pero que no sabemos que tenemos y que no podemos expresar de manera racional. No lo podemos convertir en esquema, no lo podemos verbalizar y sin embargo lo tenemos. Aprendimos de alguna manera, pero no lo podemos poner en términos objetivos. Entonces, ese tipo de conocimiento es el que está aquí. Tenemos el concepto de inconsciente, decíamos que es propio. Sin el inconsciente no existe el psicoanálisis, por ponerlo en términos simples. Tenemos la cuestión de la ambigüedad, que ya viene desde las anarquías organizadas, que tiene que ver con esto que se llama el giro lingüístico, y tiene que ver con la ambigüedad, tiene que ver con la intención en los discursos, tiene que ver en la búsqueda de la interpretación. Cuando alguien dice sí, ¿qué quiere decir? Quiso decir sí, seguro, quiso decir sí, pero cuidado, quiso decir, pero seguramente no. ¿Qué quiso decir? Lo importante no es lo que se dice, lo importante es saber qué hay atrás, incluso más allá de la conciencia del individuo que habla. Tiene que ver entonces con temas de lenguaje, tiene que ver con la antropología, tiene que ver con temas que no son solo de la antropología, el tema de género también es de la filosofía, también pertenece seguramente al terreno de las ciencias sociales, y tiene que ver con algo que es muy, muy importante, tiene que ver con el tema de la vida simbólica.
La vida simbólica es muy importante porque los seres humanos actuamos también por símbolos, no solo actuamos por el uso de la razón. Una racionalidad sí limitada, pero también somos seres simbólicos y la cultura se instaló como un elemento central. Habrá que ver si hay una cultura de los partidos políticos, hay una cultura de Morena, hay una cultura del PRI. ¿Qué significa una cultura en esos términos? Implica valores, implica visiones del mundo. ¿Qué tanto la cultura realmente, digamos, atrapa al individuo en su comportamiento y forma parte, digamos, de los factores centrales que explican su accionar? Entonces tenemos aquí un debate también entre paradigmas al interior y tenemos sobre todo una discusión que es mucho más rica. Entonces, regresando a la segunda lámina, ¿qué pasó con la teoría de la organización? Se originó y desarrolló acá y tiene una tendencia a caminar hacia la izquierda. ¿Y qué pasó con los estudios organizacionales? Se crearon, no partieron de cero porque tenían ya la referencia de la teoría de la organización, pero ellos se construyen explícitamente desde un principio como una alternativa, como una opción, y están en el ámbito de las humanidades. Y también se han acercado porque también estudian temas de teoría de la organización. Entonces, bueno, digamos ya para terminar, mi conclusión es que la teoría de la organización y los estudios organizacionales no deben de tratar de fundirse de ser uno solo, sino deben tratar de conservar su propia identidad, sus propios orígenes, y lo que deben hacer es tener una mayor interacción entre ambos, porque de esa manera se aprenden. Si uno quiere engullir, tragarse al otro, vamos a tener una enorme pérdida. Y el otro gran riesgo es que corre mucho en América Latina, es que los estudios organizacionales puedan ser absorbidos por una disciplina exclusiva acá, que sería la administración. Si nos damos cuenta, teoría de la organización y estudios organizacionales no nacen en otros países y no se desarrollan principalmente en facultades o escuelas de administración. Son más bien escuelas de sociología, de administración pública, de ciencia política, y en América Latina, quienes han desarrollado los temas provenientes de la teoría de la organización y los estudios organizacionales han sido las facultades, escuelas y departamentos de administración. Con lo que hay un gran peligro que se diga que TEO o estudios organizacionales son solamente una línea de acción de la administración. Entonces, tener cuidado con esas dos perspectivas que pueden, digamos, limitar el desarrollo de ambas corrientes. Bueno, con eso terminaría. Espero haber podido transmitir algunas de las ideas de este tema tan apasionante y complejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Yo voy a mandar un aplauso aquí virtual. Muchísimas gracias, Luis. Está muy interesante y bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero tú y yo dialogamos un montón, entonces vamos a abrir el micrófono más bien para los estudiantes, tanto de la MAP como del doctorado que nos acompañan. Lo hacemos como lo hemos hecho en otras ocasiones. Si quieren, pueden levantar la mano acá en la pestaña de participantes, y conforme vaya yo viendo la mano levantada, pues abrimos el micrófono. No le saquen, aprovechen que está aquí el profe Luis y láncese a una pregunta. También vamos a tener algunas preguntas de la gente que nos está viendo por Facebook Live, pero por lo pronto pues, quisiera comenzar con la gente que está aquí con nosotros en directo. A ver, entonces, compañeros, éntrenle. Si no, los profes les vamos a ganar, porque somos bien. Ya el profe Edgar ya lo veo que está a punto de apretar el botón. Ándale, anímense, vamos. Eduardo no es alumno, pero bueno. Entre, profe Eduardo. ¿No? ¿Hablo o no? Sí, profe, ya luego le damos la palabra a José Antonio, usted dentro. Vale. Bueno, muchas gracias al profesor Montaño por su esquematización. Luego, a mí me parecen este tipo de charlas que presentan así el bosque de muchas escuelas muy útil, sobre todo para cuando uno está entrando en los debates.
porque conocer el bosque te permite como con mucha, luego como con mucha o con más facilidad ir conociendo cada una de las corrientes, ¿no? Y también aprecio mucho los comentarios que hizo respecto de Eduardo Ibarra, porque los quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, pues lo admiramos mucho y sabemos de sus aportes. Yo quisiera más bien aprovechar un poco su experiencia y siendo usted, digamos, un profesor con muchas conexiones y redes en México y en América Latina, que quizás también en algún momento nos ayudara a conocer mejor cuál es el estado de cosas de estos estudios en América Latina. Porque, digamos, muchas de estas referencias, como usted ya lo decía, vienen de otras tradiciones y de otros contextos. Y a mí siempre me ha interesado un poco, como usted lo hacía casi al final de su intervención, como qué rol tiene estas miradas académico-analíticas en México y en países de América Latina que usted conozca, un poco como para acercar a esa, digamos, evitar ese reclamo con frecuencia de estudiantes de que, no, pues esto es en Suecia y esto es en Noruega y esto no aplica, en fin, y creo que yo no comparto esa visión, pero creo que se pueden ir atizando puentes de cómo toda esa riqueza conceptual es muy aplicable y aplicada por nuestros rumbos. Entonces, si alguna reflexión tiene al respecto, a mí me gustaría mucho escucharle. Gracias. Profe Luis, perdón, híjole, ¿te parece si juntamos tres preguntas? Me parece muy bien. Ok, le damos la palabra a José Antonio Clara, aquí en el Zoom. Estudiante de la MAP, primer semestre. Buen día. A mí me ha llamado mucho la atención un concepto que usted ha mencionado porque me era totalmente desconocido, el concepto de anarquías organizacionales, y quisieras preguntar si hay algún ejemplo concreto en el que nosotros podamos observar este tipo de organización, porque observando que viene de la perspectiva de la economía sobre el comportamiento, a mí creo que lo identifico de alguna manera con las organizaciones cooperativas de producción o de cualquier tipo, pero cooperativas. Gracias. Ok, gracias, José Antonio. Y juntamos una de una queridísima egresada de la MAP, que ahora está haciendo el doctorado en Lyon y que está por Facebook Live, Samantha Ortiz, que desde Facebook nos pregunta si crees que podemos hablar de una tradición o escuela de estudios organizacionales en América Latina, y si sí, ¿cuáles serían sus características? Pregunta queridísima amiga Samantha. Pues esas tres, si quieres, comenzamos, profe. Gracias. Con mucho gusto. Voy a tratar de hacer lo más claro posible. Si hay, la primera y la tercera las podría juntar, la de Eduardo y la de la compañera un poco, en términos de América Latina, ¿no? Si tenemos una corriente, qué avances hay, qué líneas siguen, etcétera. Yo podría decir que uno de los países que más esfuerzo están haciendo en la actualidad de América Latina, pues es Colombia, ¿no? Colombia se ha además insertado en un proceso de modernización de sus instituciones de educación superior, se ha vuelto muy exigente, ha entrado todo este tema de las revistas indizadas, etcétera, y están haciendo cosas muy interesantes, y el ámbito de los estudios organizacionales lo han retomado de manera importante. Y yo creo que México ha sido también una referencia para ellos, porque en México iniciamos antes. No es que seamos mejores, iniciamos antes, y entonces han tenido muchas referencias con colegas mexicanos. Yo diría que está como textos hay dos importantes recientes. Está el Tratado de Estudios Organizacionales, el Handbook, que se tradujo por EAFIT y la UAM Iztapalapa, donde participan autores muy importantes como David Arellano, y tiene un tema sobre el tema del nuevo institucionalismo, haciendo una crítica al económico. Y bueno, creo que ahí tenemos una visión de qué fue lo que se consideró en su momento para los editores de Tratado de Estudios Organizacionales, quiénes eran los autores importantes en esos temas de estudios organizacionales. Y bueno, pues consideraron
que había colegas mexicanos, colegas colombianos, se hizo en Colombia, de hecho, y colegas chilenos, colegas brasileños y tal vez algún colega argentino. Y fuera de ahí creo que ya no tenemos mucho desarrollo. Creo que los colombianos están haciendo unos esfuerzos muy, muy importantes, sobre todo en una universidad privada que se llama EAFIT y en una universidad pública que se encuentra en Medellín, que se llama la Universidad del Valle, y que son esfuerzos muy, muy grandes con grupos multidisciplinarios, hay sociólogos, hay filósofos, hay administradores. Yo creo que el tema de la TEO y los EO son tan importantes que no hay que dejárselos a una sola disciplina, porque son esfuerzos multidisciplinarios. Si se lo dejamos a una disciplina, corremos el riesgo de que esa disciplina lo jale y lo incorpore en su propio terreno. Está una revista que está a punto de salir a finales de año, que es una revista Innovar, que digamos es de las pocas revistas, bueno, la del CIDE es, pero hay pocas revistas a nivel latinoamericano que traten de administración pública, estudios organizacionales, que estén reconocidas por los índices internacionales. Innovar lo es y van a sacar un número especial a finales de año, tal vez a principios del otro, sobre el tema de los estudios organizacionales en América Latina. Y entonces, bueno, creo que allí también nos va a dar otra pista de qué se hace, ¿no? Bueno, aparte de los colombianos están los argentinos. Hay una universidad privada que sacó una maestría en estudios organizacionales, pero que en realidad es una maestría en administración con nombre de estudios organizacionales, cosa que hay que tener cuidado. Es este peligro de que jalan el nombre hacia su propio ámbito y trastocan un poco su sentido, ¿no? Creo que todavía no estamos en capacidad de decir que hay una visión de estudios o de teoría de las organizaciones en América Latina que pueda ser o mexicana o latinoamericana. Creo que está en construcción. Creo que nos va a llevar todavía un buen rato. Para construir una visión latinoamericana tenemos que hacer mucha investigación empírica para reconocer las particularidades de nuestras organizaciones. El tema de la corrupción es un tema universal en cierto sentido, pero también es un tema que tiene que ver con sistemas particulares políticos, tiene que ver con una cultura, etcétera, tiene que ver con modalidades de funcionamiento de las organizaciones en nuestro ámbito geográfico. Creo que estamos lejos. Eduardo trató de avanzar Eduardo Ibarra trató de avanzar en sus últimos años en esta visión más latinoamericana. Creo que puso de manera crítica algunos elementos, hay algunos artículos. Si no los tiene David Arellano, yo se los puedo conseguir y mandar para que los tengan a quien le interese, de Eduardo, donde Eduardo pues dice que hay que salir de la poscolonialidad, esta visión, digamos, de que fuimos una colonia y de que política y culturalmente seguimos funcionando como si fuéramos una colonia en muchos sentidos, y que nuestro peor enemigo no es ya el externo, sino nuestra condición de haber sido poscolonia, y que tenemos que luchar contra nosotros mismos para poder salir de ahí. Bueno, Eduardo decía, y entonces ahí vamos a necesitar una visión latinoamericana de nuestras organizaciones, porque la visión europea o la visión norteamericana siempre nos va a devolver una imagen distorsionada y nos va a decepcionar porque no nos vemos como se ven los demás. Entonces yo creo que sí es importante trabajar en ella, no la tenemos, pero sí que bueno que lo mencionan, es muy importante avanzarla. Y la otra pregunta, la de las anarquías organizadas. Una anarquía organizada es aquella que da la impresión de ser una desorganización, de ser una anarquía, pero que en realidad es organizada. Hay dos maneras de concebir el orden. Si ustedes están estudiando, preparando un trabajo de final del semestre y tienen un montón de papeles y libros y textos regados en su lugar de trabajo, y llega su mamá y dice, ay, pobrecito, pobrecita, le voy a ayudar. Y lo pone orden, ¿no? Para que encuentre rápido las cosas, se las va a poner de acuerdo a los tamaños, a los colores, le va a poner a los libros en orden alfabético. ¿Cuántos órdenes hay? Hay N órdenes. ¿Sí? Esto lo trabajó mucho Borges, hay N órdenes. ¿Y qué es el desorden? El desorden muy probablemente sea un orden establecido por el otro que nosotros no comprendemos su lógica y le llamamos desorden.
¿sí? Y entonces es esa idea de que el orden y el desorden van de la mano, se requieren, el desorden es necesario para la innovación, para el cambio, para la crítica, y entonces no podemos pensar en organizaciones completamente ordenadas, totalmente organizadas, sino tiene que haber un cierto desorden para que estén vivas. Y ese desorden en gran medida proviene de la autonomía interna de las organizaciones. Entre más autonomía hay, entre menos jerarquía, entre menos orden, digamos, muy exigente esté al interior de la organización puede tener un funcionamiento para ciertas cosas, digamos, mucho más alto. Entonces, no solamente se constata que existen, sino que en algunas condiciones, cierto tipo de organizaciones y cierto tipo de funciones, se promueve que haya cierto desorden, como sería, por ejemplo, en las universidades, incluidos centros de investigación. Tiene que haber cierto desorden, tiene que haber, porque los procesos de pensar, de investigar, de escribir, no se corresponden con los horarios y las formas de ser de la organización. Como decía Nietzsche cuando le invitaron a dar clases y no aceptó, yo no puedo que me impongan horarios para pensar, ¿sí? Y entonces, digamos, es eso, hay actividades que no se ajustan bien al mundo de la organización y hay que darles cierta autonomía. Y entonces esta autonomía, digamos, que es vista desde fuera como un desorden, pero es una necesidad. Esto se ha trabajado mucho en 3 tipos de organización. Obviamente las universidades fue el primer lugar. Segundo lugar, la administración pública. Hay un texto que me gusta mucho de Linda de León hace muchos años, se publicó en la revista que dirigía en aquel entonces, no sé si tú, David, o alguien más, pero creo que tú, porque muchos años fuiste el director, por cierto. Bueno, y también se ha utilizado en cierta medida en los hospitales, en lo que ustedes van a estudiar probablemente, que es lo que se llama las burocracias personales o profesionales de Minsberg. Entonces, la anarquía no es un mal concepto, es un concepto que nos ayuda a entender ciertos procesos al interior de ciertas organizaciones. Gracias, profe. Vamos a seguir la misma lógica, 2 preguntas aquí y una pregunta en Facebook Live. Comenzamos con Ángel Carrillo, por favor, Ángel. Hola, doctor. Buenas tardes. Mi pregunta va más encaminada a esta cuestión de la cultura política en México. Me remito al tema de participación ciudadana y la consolidación democrática en México. Como sabemos y hemos visto, existe como un cierto rechazo, una cierta contención hacia la participación ciudadana más que en las elecciones, ¿no? O sea, la credencial de elector sirve únicamente para votar y realmente no hay como, ahí es donde demuestro ser ciudadano y no hay como que otros aspectos en donde demostrar ser ciudadano. En la cuestión de participación ciudadana tenemos el caso de los presupuestos participativos, tenemos diversos intentos de acercamiento para que la sociedad participe más activamente en cuestiones políticas, en cuestión de políticas públicas en México. Pero vemos que de hecho en cuestión de qué es lo que más les afecta directamente, en este caso lo que es el presupuesto participativo que afecta por colonias, tengo entendido, vemos que es donde menos participación hay. ¿Cómo se podría explicar en ese sentido esa contención a participar en lo que te afecta más directamente? Y si habría, y yo digo esto lo sé porque yo sé que las políticas públicas no son una receta, pero ¿cómo se podría incentivar la participación ciudadana en México? Gracias, Ángel. Alumno de primer semestre de la MAP, y ahora le damos la palabra a un alumno de tercero, Rafael Ponce. Adelante, Rafa. Hola, profesor, gracias por su intervención. No prendo mi cámara porque estoy muy despeinado. Cuando mencionó que la administración era una disciplina que se enfoca sobre todo en la regulación, igual la teoría de organización, me recordó a un cuestionamiento que me he hecho sobre lo que estoy estudiando, administración y política pública, y me he preguntado si estas disciplinas no son inherentemente conservadoras respecto al cambio, al cambio sobre todo radical, ¿no? Me he preguntado como qué herramientas nos puede dar para dirigir un cambio de esa magnitud, por ejemplo, un cambio radical.
Y entonces mi pregunta ahorita va sobre todo a los efectos que puede tener estudiar AP y PP sobre los estudiantes. ¿Será que nos vuelve en cierto modo más conservadores o moderados en nuestras ambiciones? Como pensando también esa manera en cómo los estudiantes de economía se vuelven más homo económicos, más racionales en sus maneras de decidir y pensar, ¿no será que también entrar a la disciplina de administración y política pública nos modere, nos vuelve así, ese tipo de conservadores, aprendiendo de que dirigir un cambio es muy difícil, llegar a los objetivos es muy difícil, hay demasiadas dificultades? Por ahí va mi pregunta. Muchas gracias, Rafa. Voy a leer una pregunta que viene de Facebook Live, profe, de Virginia López. Dice, doctor Montaño, en el caso de los estudios organizacionales, el concepto para construir el conocimiento sería la complejidad a partir de la interacción de los objetivos y lo subjetivo, el cambio o la regulación, en un marco de análisis multinivel y, como lo mencionó, en una red de significados. Es una pregunta un poco complicada, pero más o menos, si me dices si te la vuelvo a leer o estamos bien. Creo haber captado el sentido. Vale, gracias. Pues, adelante, entonces. Sí. Con respecto a la primera, voy a una disculpa si doy una respuesta más corta de lo que debería por cuestiones de tiempo y de participación de los demás, pero son preguntas que meritarían, digamos, un desarrollo más largo e incluso un intercambio de ideas, ¿no? En cuanto al primer tema de la cultura política, digamos que mucho se ha rechazado en tiempos modernos las ideas de cultura en el ámbito político, porque se dice la cultura no debe jugar un papel central, o de hecho no juega un papel central si lo vemos al lado de las instituciones. O sea, quienes deben regular la acción política, la participación, etcétera, son las instituciones, y no hay que dejarlo al ámbito de la cultura. Habría ahí un debate, porque se está pensando en instituciones como el conjunto, decíamos, de reglas, son las reglas del juego. Y una cosa son las reglas y otra cosa es la cultura. Las reglas las podemos generar, las podemos plantear, las podemos escribir, como decía Weber, ese es el estado burocrático, y habrá una sanción y una recompensa a quien lo cumple. Y entonces se dice, bueno, el que no vote, pues va a tener una sanción, como existe en varios países. Y entonces ellos tienen que votar, en Argentina tienen que votar, y hay que buscar cuando están en el extranjero, pues un consulado para poder votar, porque si no pueden ser sancionados, ¿no? Y entonces uno se dice, bueno, ¿qué debemos promover? La cultura que está asentada en normas sociales de más difícil cambio, porque las normas dan sentido al individuo, a su comportamiento, o son más las reglas y se habla de institución. Tenemos un problema porque decía la palabra, el concepto de institución no proviene de las ciencias sociales y su fundamento no es la regla, su fundamento es más bien la norma social, es el sentido de las cosas de la acción social. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un problema. Yo creo que tienen que ser ambas cosas. Yo creo que tienen que ser tanto la norma como la regla. Y además debe haber cierta compatibilidad. También hay que entender que la cultura es parte de un proceso social y que puede, por lo tanto, ser cambiado. No es un fatalismo, no es un destino que, híjoles, es que como soy mexicano, pues ya nací con la cultura mexicana, ¿no? La cultura es algo que se puede modificar y que hay que luchar incluso por cambiar aquellos aspectos que no nos parecen correctos, ¿no? No sé qué más anoté acá, quería decir otras cosas. Bueno, ¿por qué hay este rechazo a la participación? Yo creo que en parte es un rechazo al mundo de la política. Hace algunos años se escribió un libro, un autor francés, no me acuerdo cómo se llama, que se llamaba La política como espectáculo. La política es algo que se ve en la televisión, la política es algo que se ve, en todo caso, en otros medios de comunicación, pero principalmente en la televisión, y bueno, de ahí el éxito de las conferencias mañaneras del presidente
en turno, pues es que la política se ve, la política la palpamos a través de lo que nos dicen, como decía otra vez Monsiváis, prende la televisión a ver si ya empezó la realidad, ¿no? Y hay un rechazo a la política porque la política está llena de escándalos y de promesas no cumplidas. La política es muy interesante cuando hay campaña porque suscita esperanza de cambio, de mejorar, y hay una enorme decepción inmediatamente porque no se puede cumplir todo lo que se prometió. ¿Por qué no? Porque es imposible, para empezar, ¿sí? Y entonces son vaivenes que desacreditan mucho a la política, y la política es una lucha también muy fuerte por el poder, eso creo que no necesito explicarlo. Y bueno, pues todo el tema de la corrupción se ha vuelto un tema de lucha política más que de búsqueda de justicia para muchos de los analistas. Entonces eso, hay un rechazo a la política. Decía también Tocqueville en su famoso libro de mediados del siglo XIX de la democracia en América. Él decía que el hombre se retira de los espacios públicos porque como aparece la democracia, aparecen los partidos políticos, y él dice, pues dejemos a los expertos que se dedican a la política que hagan la política. Y entonces nosotros nos podemos retirar de la plaza pública y podemos buscar incluso mayor satisfacción, mayor felicidad, entre comillas, lo que eso signifique, en ámbitos sociales más pequeños y que tenemos mayor control, como es la familia, como es nuestro trabajo, etcétera, y no tenemos que ir a exponernos a la plaza pública. Y entonces, bueno, el universo social de los individuos, dice Tocqueville, la democracia ha hecho que se reduzcan y que tenga menos interés. ¿Cómo hacerlo? No lo sé. Creo que habrá que buscar los que estudian administración pública, ya creo que nos lo dirán más adelante. La segunda, rápidamente, sí, Rafael, sí, el origen de corrientes como la administración son inherentemente conservadores. Sí, son conservadores. La administración como tal, la administración, digamos, de empresas o la administración pública, digamos, sí, tratan de ser conservadoras, de enfrentar los problemas, de atender necesidades, etcétera. No están pensando en grandes cambios, están pensando en los problemas que tienen enfrente, tratan de ser funcionales en ese sentido. La idea de largo plazo va a aparecer para la administración mucho después, la idea de ética, de responsabilidad, etcétera, no van a aparecer tan de repente. Lo primero es resolver los problemas, son áreas funcionales, y entonces sí, pero son instrumentos. La administración no es un fin. La administración está del lado de los medios, son medios para lograr fines. Lo que tenemos que hacer es reincorporar la discusión de los fines y realmente buscar una mejor adecuación de los medios. Entonces, los medios va a ser importante analizarlos no solamente en términos de su funcionalidad, sino en términos de su propia ética, y seguramente la administración como medio tendrá que cambiar. Es cierto que cuando nosotros estudiamos una disciplina, la disciplina se apodera de nosotros. La disciplina habla a través de nosotros. Si nosotros estudiamos que hay que hacer planeación estratégica en la maestría, pues cuando salgamos y veamos un problema, vamos a decir, esto lo puede resolver la planeación estratégica. Es decir, ya pensamos de acuerdo a los esquemas, a las visiones, a los valores que hemos asimilado, y es correcto. Es decir, la disciplina nos hace. Y eso nos hace ser útiles porque podemos resolver problemas. También vamos a cometer errores, imprudencias. Pero después nosotros nos podemos apropiar de la disciplina. La idea es que la escuela, cualquier tipo de escuela en su concepción más amplia, es un sistema disciplinario que absorbe al individuo y que lo que va a tratar es de hacer que él busque su libertad. La libertad se conquista, la libertad no es gratis. Entonces, la libertad de pensamiento, de acción, de visión, etcétera, es algo que está, digamos, dentro de la pedagogía actual, moderna, decir que hay que buscar que el individuo sea libre, sea autónomo, piense por sí mismo, aprenda por sí mismo, entienda las situaciones de manera diferente y que no sea un mero repetidor del profesor. Pero para hacer eso, tiene que sujetarse a un régimen disciplinario. Entonces, es un poco contradictorio, es un régimen que promueve la libertad. Entonces, sí, vamos a estar atrapados un rato, pero yo espero que
el estar atrapado nos dé las herramientas mismas para poder salir de, parafraseando otra vez a Weber, de la jaula de hierro, ¿no? La complejidad, ya la última de Virginia, saludos Virginia, Vicky, que fue mi alumna en la UAM en el doctorado en estudios organizacionales. Sí, el tema es muy complejo, las organizaciones son complejas y por eso nos cuesta trabajo entenderlas y nos cuesta trabajo cambiarlas, que son dos acciones distintas. Una cosa es entenderlas y otra cosa es modificarlas. Debería haber un vínculo entre comprender y cambiar, entre la capacidad de entender y la capacidad de transformar, pero no siempre la hay, porque los académicos buscamos más la capacidad de comprensión, pero no está en nuestras manos tanto el cambiar las cosas. Eso pertenece a otro sector, al sector político. Entonces nosotros podemos proponer una política pública que atienda de manera mucho más pertinente el tema de la violencia de género en las organizaciones y podemos tener un documento muy bien organizado, muy bien hecho, muy bien fundamentado, con propuestas muy claras, pero ¿quién va a implementarlo? Quien lo va a implementar puede desecharlo y decir, no, esto no se puede o esto sí se puede. La comprensión es muy complicada y decíamos, no podemos nosotros pasarle un dossier, un diagnóstico muy complejo, hablando con un lenguaje muy teórico que es necesario. Tenemos que traducirlo a un lenguaje donde el que va a tomar la decisión, digamos, comprenda y pueda alcanzar a entender los argumentos teóricos que están expuestos en un lenguaje más sencillo. Entonces hay que hacer ese proceso de transformación, pero sí, el mundo de los académicos, ni modo, pues es un mundo de la complejidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que traducirlo, tenemos que ser nuestros propios intérpretes y pasar un documento donde se diga, miren, proponemos 5 acciones que están basadas en estos 5 argumentos y punto. Pero tampoco podemos decirles, miren, les voy a mandar un tratado de 200 cuartillas, etcétera, porque no lo van a hacer. O sea, quien toma las decisiones es diferente de quien comprende. Creo que deberíamos tener mayor acercamiento en esta idea de mayor interacción entre instituciones, debería haber mayor acercamiento entre quienes estudian la administración pública y quienes toman decisiones sobre administración pública, que no siempre son el mismo actor, más bien difícilmente lo sería. No sé si con eso respondo. Sí hay un mundo de complejidad y hay un mundo donde podemos cambiarlo, podemos cambiar, no es juego de palabras, la complejidad significa que un sistema está compuesto por órdenes diferentes, de naturaleza distinta. Hay lo político, hay lo afectivo, hay lo económico, hay lo funcional, etcétera, en una organización. Y por eso decimos una organización es compleja, porque hay racionalidades o lógicas distintas que se entremezclan. Tiene que ver con esta visión institucional metafórica que comentaba en un principio. Pero por otro lado tenemos lo complicado, que es un concepto distinto. Viene de su origen de la palabra plié, que significa doblar y que significa hacer dobleces. Entonces, algo que es complicado, podemos decir, está hecho nudos. Y entonces decimos, está hecho nudos, no podemos decir qué complejo, tendríamos que decir qué complicado. Es decir, que es un problema como técnico, o en todo caso es un problema que sí podemos resolver, que tenemos que con paciencia, con técnica, con ciertos instrumentos, un poco de aceite, deshacer el nudo poco a poco. Nos va a llevar tiempo y trabajo, pero lo podemos hacer. Entonces hay que presentar los problemas complejos como problemas complicados. Es decir, sí, aquí está, no está fácil, pero seguro le vas a entender. Esa sería mi reacción a las preguntas. Gracias, profe. Pues tenemos todavía tiempo para un bloque de 3 preguntas. Perdón a quien todavía sigue participando, pero pues vamos a dejarla en estas 3 preguntas por razones de tiempo, evidentemente. Y la voy a conectar con una pregunta de Jacqueline Mondita desde Facebook Live, que se conecta con lo último que estás planteando, profe, que es la perspectiva de la complejidad desde la escuela o desde el pensamiento de Morin, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta también viene de Facebook Live y es Fanny Urrego, quien
pregunta, ¿en dónde situar el estudio del cambio organizacional en las aproximaciones teóricas de los estudios organizacionales? Ella está interesada, dice, en los estudios de cambio en las organizaciones universitarias. Esa es la segunda. Y la tercera es de un estudiante aquí de la maestría de primer semestre que tiene algunos problemas de conexión, o igual está más despeinado que Rafa Ponce, entonces me pide que yo haga la pregunta. Y dice, nuestra incapacidad latinoamericana de entender nuestras organizaciones creo que viene de nuestra etapa de adolescencia. 200 años son pocos para la vida de un Estado. Al igual que los adolescentes nos encontramos que vamos a fracasar muchas veces antes de poder empezar a entendernos. Parafraseando al doctor Ibarra y a Monsiváis, una colonia tiende a comportarse como una colonia. Pregunta, ¿realmente hemos dejado de ser colonia? En nuestra adolescencia seguimos siendo más parecidos a nuestros padres que a nosotros mismos. Pues serían las tres preguntas finales, profe. Muchas gracias, adelante. Sí, son muy interesantes. Lástima que se acaba el tiempo porque me gustan mucho las preguntas, me obligan a pensar. Cuando estamos dando una plática y decimos, qué pregunta tan interesante, en realidad quiere decir, es una pregunta difícil, a ver si puedo contestar. Bueno, la primera, la complejidad desde Morán sí tiene que ver con Edgar Morán, que fue un sociólogo que le dedicó una parte muy importante de su vida al tema de la complejidad, que él trae desde otros ámbitos. Yo diría que el tema de la complejidad nace en realidad con las primeras visiones de los sistemas autorregulados que se va a dar en la escuela, en la Universidad de Harvard, cuando se empieza a trabajar el tema de la búsqueda de la eficiencia productiva en las empresas de la Western Electric. Y entonces Henderson hace una propuesta de sistema complejo, que es un sistema autorregulado. La complejidad está asociado a la capacidad de autorregularse, a la capacidad de generar autonomías con respecto al entorno. Y entonces Henderson hace un modelito muy simple, dice, esto es un sistema que se autorregula, tiene una estructura rígida, tiene elementos rígidos, sin embargo, el conjunto de relaciones que tensan a los elementos entre sí y con la estructura son flexibles. Entonces, todo sistema complejo debe comportar elementos elementos flexibles y elementos rígidos. Y eso es lo que le va a dar cierta autonomía. No hay autonomía total, es autonomía siempre relativa. Esto lo va a retomar Wiener, que a la edad de 13 años lo admiten a estudiar su licenciatura en matemáticas, y dice Wiener, pues yo no hice nada, ya todo lo había hecho en términos de la cibernética, la autorregulación lo había trabajado Henderson, que era un especialista en la sangre, y dice, bueno, pues yo lo único que hice fue traducirlo a las matemáticas. Y de allí fue de Wiener, el primero que es reconocido como el gran autor de la complejidad, viene a la física, la cibernética de segundo orden, va a la biología con Maturana y Varela, estas ideas de autorregulación. Decía, por ejemplo, Varela, que la mano tiene cierto nivel de autonomía con respecto al cerebro. No es cierto que la mano tenga que esperar los impulsos eléctricos que vienen del cerebro, sino la mano reacciona por sí misma, aprende por sí misma, al menos parcialmente, porque de otra manera no es posible explicar cómo un pianista virtuoso logra teclear el piano a tal velocidad cuando los impulsos eléctricos no lo permiten. La velocidad de la mano es más rápida que la velocidad de los impulsos. Él hace algunas investigaciones al respecto. Entonces, esta idea de autonomía es la que va a permear acá. Y Morán se va a convertir, digamos, en el gran divulgador, no solo divulgador, también hace aportaciones centrales en términos de la complejidad y de la autonomía. Eduardo le interesó mucho esto. Eduardo Ibarra le interesó mucho trabajar el tema de la complejidad, pero no es fácil. Creo que lo que hizo Morán todavía no ha sido del todo traducido al ámbito del estudio de las organizaciones. Hay por ahí algunos artículos muy breves, tal vez en la revista, ahorita me acuerdo, en la revista Organizations, que es de la
Universidad de Massachusetts, con Marta Calas, que la dirige, o pues, creo que todavía. Ahí hay 1 o 2 artículos sobre este tema de la complejidad más desde el punto de vista de Morán. Niklas Luhmann, el sociólogo alemán, también hizo algún acercamiento al ámbito de las organizaciones desde el punto de vista de la complejidad. Creo que es una cuestión que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Creo que, David, hace muchos años, cuando éramos jóvenes, nos reuníamos, Eduardo, tú y yo, y comentábamos cosas ya de Morán y de la complejidad, y creo que no se avanzó mucho, no solamente en México, sino en general, ¿no? Pasando a la segunda, el cambio organizacional es un tema muy, muy misterioso, porque normalmente se espera que las organizaciones repitan, se reproduzcan, generen rutinas y trabajen de la misma manera. Decía Weber, no hay nada más difícil de cambiar que una burocracia bien instalada. Y bueno, no voy a explicar por qué todo eso, porque ya ha sido estudiado por la burocracia, pero es muy difícil cambiar cuando se ha instalado un conjunto de reglas, porque todo eso es parte del sentido de la vida, del funcionamiento, de la explicación de los individuos. No es un problema meramente funcional, es un aspecto que tiene que ver incluso hasta con ritos, tiene que ver con explicaciones de orden más simbólico. ¿Por qué tendemos a reproducir? ¿Por qué tendemos a conservar la cultura? Etcétera, etcétera. No quiere decir que no se hagan cambios. En los años 70, 80 hubo un grupo de psicólogos que promovieron mucho el cambio en las organizaciones, se le llamó el desarrollo organizacional, y bueno, la idea era que los despachos de psicólogos de la organización pudieran ofrecer sus servicios profesionales a las grandes organizaciones, porque las organizaciones por sí mismas no pueden cambiar, no pueden hacer un diagnóstico de ellas mismas, porque no se puede ser juez y parte. Entonces se promovía que se fuera hacia organizaciones externas, consultoras externas, y que bueno, fueran los psicólogos los que promovieran el cambio. Entonces la idea de cambio y de resistencia al cambio va a estar muy presente en esta orientación de cambio organizacional por este grupo de psicólogos. March hace no mucho tiempo planteó en un artículo que trajo varios análisis, él decía que las organizaciones no deben cambiar todo, deben cambiar una parte y una parte no. Y deben ser un poco esquizofrénicas. No me acuerdo si utilizó ese concepto, pero digamos es la idea, debe tener 2 lógicas de funcionamiento. Hay una parte que se debe conservar, ¿por qué? Porque da buenos resultados, porque es el fundamento, digamos, simbólico, de origen, de identidad de los individuos en la organización. Eso no hay que cambiarlo, hay que conservarlo, pero hay una parte que hay que cambiar, que hay que modificar. Obviamente que lo que está más relacionado con la tecnología, obviamente que lo que está más relacionado con las exigencias del entorno, etcétera. Pero ¿cómo hacer? Porque las organizaciones o procuran cambiar o procuran conservarse. Y entonces dice March, hay que tratar de tener una lógica binocular, digamos, donde podamos cambiar cosas y no otras. Las universidades en lo particular, porque yo trabajo en una de ellas y también he tratado de hacerlas cambiar, es muy difícil, entre otras cosas por los niveles de autonomía, sobre todo las universidades públicas tienen un nivel de autonomía muy grande. No se le puede decir a los físicos qué temas tienen que investigar, ni cómo investigar, ni dónde publicar, ni qué hacer, ni a qué hora se reúnen, ni cómo montar su laboratorio. O sea, los físicos tienen que decidir como físicos, los antropólogos como antropólogos. Todos los espacios de autonomía para poder funcionar, decíamos, en términos incluso de anarquía, son muy importantes. Son muy conservadoras. Hay un dicho que dice que la universidad es la institución que más cambios promueve hacia el exterior, promueve que la sociedad cambie, pero es la que menos cambia hacia el interior. ¿Por qué? Porque tiene además un contenido simbólico. Veamos la UNAM todavía con su toga y birrete y sus instalaciones, algunas que son pues de la época de la colonia, que son impresionantes. La Universidad de Guanajuato, por ejemplo, las instalaciones del edificio principal son impresionantes, ¿no? O sea, obvio que eso no solamente es no cambio a lo físico, sino a todo lo que implica en términos de valores, incluso hasta de procedimientos, de visiones, etcétera. Entonces, bueno, el cambio yo creo que es un tema que todavía
tenemos una gran deuda con él, porque yo creo que no hemos encontrado una reflexión ni más profunda ni más práctica acerca del cambio. Bueno, el tercer punto, si hemos dejado de ser colonia, yo creo que uno nunca deja de ser lo que ya fue. En términos psicoanalíticos, el inconsciente, digamos, no reconoce temporalidades. Lo que sucedió hace 20 años, el día de hoy nos sigue afectando. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Somos seres que buscamos la libertad, pero también somos seres que buscamos la no libertad, buscamos el sometimiento. También es parte de las contradicciones que las humanidades nos aportan. ¿Por qué, si somos muchos, por qué nos sometemos? Si somos más los sometidos que los que mandan, ¿sí? Hay un libro del 1500 de un filósofo francés, se me fue el nombre ahorita, que habla de eso. Dice, ¿por qué todos aceptamos ser sometidos? Bueno, es la gran respuesta también que trata de dar Weber. ¿Y por qué obedecemos? ¿Y por qué se generan esos espacios de dominación? Bueno, obedecemos porque el mandato, la fuente de donde viene el mandato es legítima y por eso obedecemos. Y lo mismo, ¿por qué seguimos siendo colonia? Porque no dejaremos de ser lo que alguna vez fuimos. Pero además de ser colonia, podemos ser otra cosa. La pregunta es, Francia, que es un país que yo admiro mucho, ¿ha dejado ya de ser un país con una mentalidad colonizante? ¿O Reino Unido ha dejado de lado su visión imperial? Yo creo que no, ahí están. Se va a manifestar de diferentes maneras. Son hipótesis cuando se habla de la cultura de las organizaciones de Philippe Diribarne, que la cultura nos remite a periodos muy, muy, muy antiguos y que forman parte de nuestra historia y no se pueden deshacer. ¿Cómo vemos a la autoridad y cómo la autoridad nos ve? Es un punto muy interesante. El psicoanálisis lo plantea, hay un proyecto parental. Los padres quieren que seamos, porque el tema lo sacó el compañero que hizo la pregunta, los padres quieren que seamos como ellos. A veces hasta nos ponen su mismo nombre. A veces hasta quieren que estudiemos lo mismo. Y si no, nos quieren legar un pequeño negocio. Quieren que seamos la continuidad, porque siendo la continuidad de ellos, simbólicamente es una forma de enfrentar a la muerte, ¿no? La angustia de la muerte para no enfrentarla, entonces hacemos que nuestros hijos continúen con nuestra propia vida. Y entonces el proyecto parental es eso, que continúen siendo mejores incluso que nosotros, que no pudimos, que tuvimos limitaciones. Pero también quieren que seamos nosotros mismos. También quieren que cuando ellos mueran, ya ¿a quién vamos a acudir? Pues tenemos que acudir a nosotros mismos. Entonces tenemos que interiorizar esa figura paterna que es lo que nos dice lo bueno, lo malo, es nuestra conciencia moral un poco. Y entonces el proyecto parental nos dice dos cosas: tienes que ser como yo, extensión mía, pero también tienes que ser tú mismo. Y es una contradicción, y así lo aceptamos. ¿Y cómo reaccionamos? Sí, yo quiero ser como mi papá, pero tampoco tan igual. ¿Sí? Y entonces es lo mismo. Nosotros vemos esos países y los admiramos y decimos, no, es que bueno, España pues ha tenido un desarrollo, pues digamos, interesante en varias áreas de su ámbito social, u otros países. Incluso los Estados Unidos, mucho lo ha dicho Castañeda, es una visión ambigua la que tenemos, contradictoria, la que tenemos con los Estados Unidos. Admiramos muchas cosas, pero también hay unas cosas que rechazamos totalmente. Entonces, ser colonia significa esto. Primero, ser colonia significa no combatir hacia afuera, sino pensar que el enemigo no es el otro, sino el enemigo somos nosotros mismos. Antes de pararnos frente al otro, tenemos que pararnos frente a nosotros mismos y autocríticamente tratar de reconocernos, y en ese reconocernos ver la parte crítica que podríamos tratar de hacer consciente y tratar de cambiar. Algo se puede hacer. Si lo vemos a lo largo de la historia, el cambio es incesante, el cambio está presente. Es cierto que hay cosas que permanecen con más intensidad, pero hay cosas que pueden cambiar. Las organizaciones, digamos, la institución cambia lentamente. La noción de familia ha cambiado lentamente. La noción de justicia, la noción de política han cambiado. Y las organizaciones pueden cambiar más rápidamente que el cambio institucional. Entonces, bueno, sí, yo creo que el cambio de mentalidad es muy importante, pero no debemos echarle
la culpa totalmente al otro que nos impuso el modelo, porque nosotros ya lo interiorizamos, nos pertenece. Entonces, la poscolonia no es culpa del otro, es culpa de el que es sometido. Y no podemos decir, ya deja de obligarme a que yo piense como tú me hiciste pensar hace siglos. No se puede. Eso ya lo tenemos y hay que, de alguna manera, tratar de desincorporarlo. Ok. Bueno, pues se nos agota el tiempo. Se nos quedaron algunas preguntas en el tintero. Agradecemos a Paola Escorza, a Bernardo Almaraz, egresado del doctorado acá del CIDE, de Samuel David Cepeda, estudiante acá del doctorado. Pero bueno, pues les agradecemos su interés y disculpas. Estimado profe Luis, un gustazo haber tenido aquí con nosotros. Te agradecemos mucho la disposición y el tiempo. Y pues seguimos en este proceso de colaboración que pues llevamos tantos años haciendo y que seguramente pues les vamos a dar algunas sorpresas próximamente a los gustosos y amantes de los estudios organizacionales y la teoría de la organización, espero, ¿no? Más o menos pronto. Te agradezco mucho, Luis. Yo soy el que les agradece, David, siempre es un gusto grande, no solo es un honor, es siempre un gusto muy grande. Gracias también, Edgar, por la invitación, por recibirme en el CIDE por tantos años. Y gracias a los compañeros de la maestría, yo les deseo mucho éxito, están en uno de los mejores lugares que podrían estar en este país y entonces aprovéchenlo, sáquenle mucho provecho, es una oportunidad para crecer académica, política y personalmente. Aprovechen esta gran oportunidad que en gran medida ustedes ya se forjaron y bueno, para los público que se unió también, la audiencia, pues también muchas gracias, ¿no? Un fuerte abrazo a todos. Gracias, un aplauso virtual ahí desde los mensajitos aquí del Zoom. Pues muy bien, muy buenas tardes a todos, a todas, y nos vemos en la próxima conferencia pronto, ya les estaremos avisando con tiempo. Gracias, profe Luis, gracias. Suerte. Cuídense mucho. Gracias, Luis, gracias, David. Ustedes.